Entonces nosotros ya vimos un poquito de Saúl, hablamos de sus problemitas, están los videos en la página de YouTube, si es que quieren reverlos. Ya hablamos también de David con su problema de pereza, recordando que pereza no es echarse con el control remoto en la mano a mirar un programa de televisión, ni tampoco es dormir más de la cuenta. Para las escrituras, pereza es algo espiritual, es una actitud espiritual, es un actuar espiritual, es algo activo, es algo que yo hago, no es algo neutro. Pereza es algo que yo hago para enfriar mi corazón. ¿A qué? Enfriar mi corazón a las verdades de Dios, a las verdades de la palabra de Dios. Eso es pereza, cuando yo enfrío mi corazón a las verdades de Dios. Y luego de haber visto a David, también vimos un poquito de Salomón en el libro de Proverbios. Vimos esta disputa entre la mujer ramera, que se le llama, o la mujer insensata, y la mujer sabiduría, y cómo nosotros debíamos correr atrás de esa mujer sabiduría, puesto que la mujer ramera es aquella que corre atrás de nosotros, que busca colgarse de nuestro cuello y atraparnos, y haciendo alusión precisamente al pecado. El pecado era aquel que corría atrás de nosotros y para atraparnos en sus brazos y no dejarnos ir. Por otro lado, la mujer sabiduría clama por las calles, esta idea de la predicación del evangelio como es expuesta para todos, pero nadie da oídos. Porque después, como nosotros averiguamos en Apocalipsis, eh, o podemos averiguarlo en Apocalipsis, en las cartas de Apocalipsis, se nos dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente aquellos que han sido alcanzados por el Espíritu Santo podemos dar oídos a esa voz de la sabiduría que clama en las calles para ser oída. Y luego de Salomón, hoy día nos toca hablar un poco de un tal Jeroboam. Jeroboam. ¿Y qué vamos a ver de Jeroboam? Vamos a ver básicamente cuando amamos más los regalos que al dador de los regalos. No sé si les pasaba cuando chicos, o experiencias con sobrinos o algo así, o con primitos o lo que sea, que les dan un regalo y ellos como que aman más los regalos que ustedes. A mí me ha pasado. Una vez recuerdo que igual súper ególatra de mi parte también. Pero recuerdo una vez le iba a dar un regalo a mi sobrino cuando estaba mucho más chico, y empecé a buscar por todos lados algo que fuera, pero ideal, el regalo favorito, el regalo, ¿cómo se llama esa película de Arnold Schwarzenegger? El regalo Prometido, ¿o no? regalo preferido, Prometido. ¿no? Prometido. El Prometido. regalo prometido, sí. Preferido en la 2. Preferido en las dos. Y el favorito es la 3. La trilogía. La trilogía, sí. Qué buena trilogía. Muy bien, El regalo prometido, que todos la conocen, peliculón, una obra de arte del cine. Y en mi caso estaba buscando ese regalo, lo encontré y dije, ya con esto voy a dejar la vara alta por 10 años en regalos. Así que ya llegó el tiempo del cumpleaños, entregar el regalo. Yo estaba más expectante de que mi sobrino abriera el regalo que mi propio sobrino. Yo quería ver su reacción y todo. Y resulta que yo esperaba ver como saltos de alegría y que después se colgara de mí y como, oh, gracias tío, y la cuestión y todo lo demás. Y resulta que este chico abre el regalo y claro, queda fascinado y salta de alegría y se queda con su regalo y se va con su regalo, y yo quedé así como, oh, rayos. Yo esperaba otra cosa. Eh, y ahí tuvo que la mamá o mi hermano, no me acuerdo, uno de los dos, le dijo como, oye, pero te lo dio tu tío, salúdalo. Y mi tío, o sea, mi sobrino corrió como a mí, gracias tío, y se fue. Al tiro, desapareció a jugar con su juguete nuevo. Muchas veces pasa algo así
con nosotros, pero en relación a Dios. Dios nos llena de bendiciones, nos entrega bendiciones, y nosotros, en vez de amar al Dios de esas bendiciones, terminamos amando más a las bendiciones propiamente tal, que al dador de esas bendiciones. Y terminamos siendo como, gracias Dios, permiso, yo voy con mi bendición, que es lo que yo quería. Pasa eso con nosotros. Y con Jeroboam pasó un poquito eso también. Y eso es lo que vamos a ver en la historia de Jeroboam. Voy a pedir que abran sus Biblias, el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. A ver, varios capítulos, pero vamos a ver algunas secciones solamente, y otras yo les voy a contar. Pero antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios nos dirija. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón. Gracias porque tú nos guías en todo tiempo. Y en esta hora seguimos rogando tu dirección, seguimos rogando tu guía, para que en este momento podamos aprender tu palabra, colocarla por obra en nuestra vida y atesorarla en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, capítulo 11 del primer libro de los Reyes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá se nos cuenta un poco cómo Salomón llegó a caer. Cómo Salomón, se nos habla de las mujeres que tuvo de distintas naciones, y incluso se nos entregan el nombre, perdón, el número de estas mujeres, cuántas mujeres fueron. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 11 se nos dice: y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón porque eran de distintas naciones. Y la palabra de Dios establecía para los reyes, primero, no acumular mujeres, no acumular caballos, no acumular ejércitos, no acumular riquezas y no acumular ejércitos. ¿Por qué? Porque esto iba a hacer que el corazón del rey se desviara a adorarse a sí mismo y no a adorar a Dios. Se desviara a adorar a ídolos y no a adorar a Dios. Y en este caso, en el caso de Salomón, Salomón fue atrás de las mujeres de las otras naciones, las tomó para sí, y de esta forma él empezó a adoptar los ídolos de esas naciones. ¿Ok? De hecho, el versículo 2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Entonces, fíjense cómo estas mujeres que son de otras naciones cautivan el corazón de Salomón. Y ahí se nos hace incluso más sentido lo que nosotros leíamos de Proverbios, que hablaba de esta mujer que representaba el pecado, y es ahí donde esta mujer corría atrás de nosotros, o corría atrás de Salomón, lo abrazaba y lo tomaba para sí y lo llevaba a la idolatría. Entonces, este es el Salomón en su vejez, como cae en torno a estos ídolos, levanta lugares de adoración a otros ídolos, incluso al propio dios Moloch, que, como ya hemos dicho en otras ocasiones el año pasado, Moloch era un dios, era un ídolo, no un dios con D minúscula, era un ídolo, el cual era una estatua de brazos extendidos. Y la forma de adorar a ese dios que tenían los hombres, a esa estatua, era colocar un bebé, un niño pequeño, en los brazos de ese dios y prender una hoguera abajo. Esa era la forma que se tenía de adorar, lo cual es completamente absurdo para las escrituras, para los mandatos de Dios, puesto que él entiende que los hijos son hijos del pacto. Entonces, sacrificarlos es una cosa ridícula. Pero aún así Salomón cae en esa adoración y adora a tantos otros ídolos. Incluso después, más adelante, que nosotros vamos a ver con Josías, se nos cuenta que Salomón incluso metió esos ídolos al templo del Dios Altísimo. Entonces, ese es el tamaño del pecado de Salomón. Y dentro de las cosas que hizo, se empezó a levantar un tal Jeroboam.
Y ahí en el versículo 26 del capítulo 11 aparece Jeroboam en escena, que no es hijo de Salomón, sino que es un siervo de, de Salomón. Versículo 26 dice también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Entonces, levantando ídolos, básicamente. Entonces, Jeroboam se levanta en contra de la idolatría. ¿Ok? Y es ahí donde aparece una profecía que dice que a Jeroboam se le van a dar 10 de las tribus de Israel, que Jeroboam iba a reinar sobre Israel. Eso aparece entre los versículos 29 al 32. ¿Ya? Y después ustedes pueden hacer esa lectura. Cuando se le profetiza esto a Jeroboam y se hace conocida esta profecía, después Salomón obviamente empieza a perseguirlo, porque iba a dividir el reino, y se iba a quedar con su reino. Entonces Jeroboam viaja a Egipto y se queda por allá un poco exiliado o escapando de la persecución de Salomón. ¿Y por qué? ¿Por qué se iba a dividir este reino? ¿Por qué estas 10 tribus del pueblo de Dios se iban a quedar con, con Jeroboam? Versículo 33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo Dios, su Padre. Entonces es ahí donde se profetiza esta división del reino. ¿Ok? Y también se le profetiza a este Jeroboam en el versículo 38 que hay una condición, eso sí, para permanecer con este reinado. ¿Cuál es esa profecía? Dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, así a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces fíjense cómo va avanzando esta historia. Cómo va avanzando esta historia de persecución, de rebeldía, de obediencia a Dios, y como en esta historia Jeroboam parece ser el bueno, parece ser el bueno de la historia. Aquel que se rebela en contra de la idolatría, aquel que se rebela en contra de Salomón en su momento desquiciado, y termina huyendo, casi muy similar a la historia de David, que se rebela en contra del pecado y termina huyendo. De hecho, es un poco la idea. Y interesante también que huye a Egipto, porque hay una profecía que dice que de Egipto vendrá, ¿quién? ¿Alguien sabe más o menos quién vendrá de Egipto? ¿O quién vendría de Egipto? ¿Se acuerdan que Jesús, luego de su nacimiento, en su niñez, ocurre un evento con Herodes? Herodes busca hacer algo, ¿no? ¿Matar a quién? A los niños. A los niños. Muy bien, a los niños nacidos y hasta cierta edad, hasta los 2 años, algo así, no recuerdo muy bien. Y es ahí donde María y José huyen. ¿Para dónde? Belén. Para Belén, exactamente.
Y es ahí también donde se nos habla un poco de esta idea de huir a Egipto, y que hay una profecía que dice que de Egipto vendrá el que salvará al pueblo de Dios. Entonces aquí también está un poco esa idea. Ya vendría el que salvaría al pueblo. Em, pero, siempre hay un pero, lamentablemente, siempre hay un pero. Eh, Muere Salomón, Jeroboam vuelve, y Salomón había dejado un problema enorme, que era un problema de impuestos. Se le había pesado su mano sobre el pueblo, había aumentado los impuestos sobre el pueblo. Y luego de Salomón, de su muerte, ¿quién asume? Asume un tal Roboam, que es el hijo de Salomón. ¿Cómo diferenciar a Jeroboam y Roboam? Eh, yo lo hago con la mnemotecnia de que la R es más cercana a la S que la J. Entonces Roboam es el hijo de Salomón. Eso hago yo. No sé. Pues, siempre confundía a Roboam y Jeroboam. Siempre sabía que estaban los dos, pero nunca sabía cuál era el hijo de Salomón. Entonces así, la R está más cerca de la S. Roboam es el hijo de Salomón. Ya. Entonces, Roboam es el hijo de Salomón. Y aquí ocurre un problema en el capítulo 12. ¿Cuál es ese problema? Los hombres, junto con Jeroboam, van a donde Roboam a solicitarle que ya no pese su yugo. Vean el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 12. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjense esa posición de servicio. Y es ahí donde Roboam va en el versículo 6, donde los ancianos, a pedir consejo, los ancianos le dicen, baja los impuestos, baja este yugo, no peses este yugo, cambia. Y de esta forma los hombres te servirán, no habrá problemas, vivirás quieta y reposadamente. Y en el versículo 8 se nos cuenta que Roboam deja el consejo de los ancianos y va atrás de los jóvenes, de los consejeros jóvenes. Y los jóvenes le dicen, eh, versículo 10, versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, o sea, sus amigos, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos en algo, así le hablarás, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Es decir, si nosotros tenemos esta imagen de Salomón pesó su mano sobre el pueblo, es decir, aumentó los impuestos, los hizo sufrir por causa de eso, y ahora estos jóvenes le dicen a Roboam, diles que uno de tus dedos es más pesado que las espaldas de tu padre, que las espaldas de Salomón. Por lo tanto, tu mano va a ser mucho más pesada sobre ellos. Entonces, la idea es vas a aumentar aún más los impuestos, vas a hacerlos sufrir aún más. Y ese es el consejo de los jóvenes. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Ok? Entonces, y después de pasado un tiempo, pasado 3 días, versículo 12, es ahí donde Roboam va a responderle a estos hombres que pedían que esta mano no fuera tan pesada. ¿Ok? Y es ahí donde ocurre la división del reino. Es ahí donde Jeroboam va al norte con 10 tribus de Israel y Jeroboam al norte con las tribus de Israel, y Roboam, el hijo de Salomón, va al sur solo con la tribu de Judá. ¿Okay? Solo con Judá. Y obviamente los levitas. Por eso quedaron 2 tribus, los levitas y Judá. Y al norte las otras 10 tribus con Jeroboam. Entonces, en el versículo 20 nosotros vemos la coronación de Jeroboam. Y dice, aconteció
que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Solo Judá quedó con Roboam. Entonces fíjense cómo aquí nosotros estamos viendo el regalo que Dios le había dado a este Jeroboam, que hasta ese momento había sido fiel, había ido en contra de, de la idolatría, había ido en contra de todo ello, y Dios le está dando el reino de su pueblo. Y no cualquier reino, sino que le está diciendo, mira, si tú eres fiel, de ti va a salir el Mesías. Te haré como casa de David, le había dicho en la profecía. Ese es el regalo que le había dado. Y es ahí donde continúa este problema, perdón, y nosotros empezamos a ver la caída de Jeroboam, de este siervo que dejó de serlo, que dejó de serlo. Entonces fíjense el versículo 25, que muy bien lleva el título El pecado de Jeroboam. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Entonces, ciudades que él reedifica para poder habitar allí, con estas 10 tribus. Y dijo Jeroboam en su corazón, aquí ya empieza el problema, que es un problema del corazón, como desde ahí nace el pecado, desde ahí surge esta maldad. Dice, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Básicamente lo que está diciendo es, si este pueblo, esto es lo que estaba pensando Jeroboam, si este pueblo llega a adorar al Dios que han adorado toda su vida, esto va a hacer con que ellos vuelvan a ser reinados por Roboam, se alejen de mi reinado, escapen de mi reinado, no acepten mi reinado, sino que acepten solamente a Roboam y no me acepten a mí. Entonces es ahí donde está el conflicto. A él se le había dado este reino y Dios le había dicho, mira, si tú eres fiel, tú vas a permanecer con ese reino. Entonces fíjense que también se da esa dinámica de desconfianza en la palabra de Dios. Como este anhelo o este amor por las bendiciones de Dios lo lleva a desconfiar de las propias palabras de Dios. El anhelo o el miedo por perder este objeto amado, que es el reinado, el miedo de perder este objeto amado hace con que el corazón de Jeroboam eh, no confíe en la palabra de Dios. Entonces fíjese cómo el proceso es similar también en nosotros. Cuando nosotros tenemos miedos de perder objetos que amamos, que hemos depositado nuestro amor en ellos, o situaciones en las cuales nosotros amamos, por ejemplo, el determinado trabajo, determinada posición, o incluso cuando tenemos miedo de perder a familiares queridos y ese miedo se apodera de nosotros, existe la posibilidad que nosotros estemos amando más los regalos de Dios que al mismo Dios que nos da esos regalos. Y por lo tanto, el proceso natural de ese círculo vicioso es que nosotros lleguemos a desconfiar de las promesas de Dios, desconfiar de la palabra de Dios. Y eso pasa en nuestro corazón, eso sucede en nuestro corazón. Es cosa de ver ejemplos bíblicos como el caso de Pedro, cuando niega al Señor en 3 ocasiones. Nosotros vemos su miedo de perder la vida, vida que es un regalo de Dios, y vida que estaba asegurada por el propio Cristo. Pero aún así, en ese miedo de perder la vida, que es natural, es comprensible, él cae en esta desconfianza de la palabra de Dios, desconfianza en el mismo Dios. Y es ahí donde vemos a Pedro negando al Señor.
Y así podríamos citar varias otras situaciones. Entonces, y fíjense cómo al momento en que Jeroboam cae de esta forma, entiende que el pueblo, si adora a Dios, va a retirarse de su reinado. Fíjense cómo él elabora una idea que ni siquiera es real, porque Dios mismo le había dicho anteriormente, por medio de profecía, que si él era fiel, su reinado continuaría. Él dice, si soy fiel, mi reinado se va a desaparecer. Completamente contrario. Como que hubiesen caído escamas sobre sus ojos y ya no es capaz de ver lo que Dios le había dicho. Y empieza a inventarse cosas en su corazón. Lo mismo que pasó con Eva. Eva cuando ve el fruto, nos dice el texto que ella pensó que era agradable a los ojos. Es ella la que lo ve como agradable a los ojos. No es que sea de hecho agradable, sino que ella lo ve como agradable. Entonces aquí es un poco lo mismo, empezamos a desvirtuar la realidad. Y el siguiente paso de esta desvirtuación de la realidad es el versículo 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces fíjense cómo Jeroboam toma el relato de la salida de Egipto, toma ese relato, toma los becerros de oro, o el becerro de oro que fue formado según Aarón, que se formó solo, que juntaron los metales y solito salió este becerro de oro. Toma esa historia y dice, este es el Dios que los hizo salir de Egipto. No es el Dios verdadero. No es Jehová, sino que fue este becerro. Y a este becerro vamos a adorar ahora. Entonces fíjense cómo el siguiente paso de esta problemática es la idolatría. Es la idolatría. Y con idolatría nos referimos al distanciamiento o la rebeldía en contra del Dios verdadero. El girarse totalmente, el dar las espaldas totalmente al Dios verdadero y empezar a adorar cualquier otra cosa. ¿Okay? Y ahí el versículo 29 empieza a contar dónde fueron puestos estos dioses. Y después en el versículo 31 se nos hablan las distintas cosas que hizo Jeroboam en función de esta idolatría. Se nos dice que hizo casas sobre lugares altos, ahí se refiere a templos de adoración. Hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no fueron mandados por Dios. Creó fiestas, versículo 32. Versículo 32 todavía hizo sacrificios sobre un altar. Después versículo 32 de nuevo repite la idea de que él ordenó sacerdotes nuevamente para los lugares altos que él mismo había fabricado. Luego el 33 de nuevo sacrifica y después de nuevo vuelve a hablar de las fiestas, que dice en el 33 en la mitad, dice a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel. Entonces fíjense cómo ahora él, luego de haber pasado por este proceso de miedo de pérdida, luego de haber pasado por este proceso en el cual ese miedo a la pérdida lo lleva a una ceguera de la palabra de Dios y una desconfianza en la palabra de Dios, él pasa un proceso de idolatría y luego de la idolatría pasa un proceso de egolatría. ¿Por qué? Porque él crea ídolos. ¿Pero quién los creó? Él. Y si él es el creador de los ídolos, el creador de las fiestas, el creador de todo, él está haciendo así. Permiso. Se está sentando en el trono de Dios. Entonces vean cómo todo ese proceso de miedo paralizante, idolatría, lo lleva a una egolatría, a colocarse él por sobre Dios, por sobre el Dios Altísimo. Y ese es el gran pecado de Jeroboam. Y ahí continúa después una profecía que le es dada a
de amonestación a Jeroboam por todo esto que ocurre. Él rechaza totalmente. Está la profecía de la mano seca, que es un poco famosa, que él está adorando a un ídolo en un altar, haciendo sacrificio. Él estira su mano y alguien, un siervo del Dios Altísimo, profetiza que se va a quebrar ese altar y todo lo demás. Él estira su mano y dice que se calle, y es ahí donde se le seca la mano. Y ahí él mismo, dentro de su miedo, nuevamente dice, pídele al Dios Altísimo que me recupere la mano, por favor. Y recupera su mano y vuelve nuevamente a la idolatría, rebeldía y todo lo demás. Entonces fíjense cómo este tipo de espiritualidad es lo que hoy en día nosotros conocemos como una espiritualidad de supermercado, un poco utilizando uno de los ejemplos que usó el pastor hoy día en el sermón, una espiritualidad en la cual yo voy a un supermercado de religiones y saco todo aquello que me sirva a mí y creo los ídolos necesarios que puedan servirme a mí, que puedan servirle a mi corazón, y de esa forma yo vivo de una manera totalmente egoísta, egocéntrica, egolátrica, donde Dios es un mero siervo mío. Así como estos becerros de oro eran siervos de Jeroboam, porque él mismo los creó, de esta forma nosotros, con esta forma de vivir, incluso dentro del Evangelio, podemos estar viviendo de tal manera que hacemos o creemos o sentimos que Dios viene a ser nuestro siervo en vez de nosotros siervos de Él. Eso es lo complicado del pecado de Jeroboam. Y es ahí donde ocurre un enmarañado de problemas, de dificultades, y llegamos al final del capítulo 13, versículo 33, donde se nos dice, con todo esto, un montón de situaciones donde él era llamado al arrepentimiento, llamado a las consecuencias de su pecado, donde era amonestado por lo que estaba haciendo, y aún así él no, no responde, él está totalmente cegado, y pudiésemos colocar ese elemento también como un siguiente paso de nuestra egolatría que nos lleva a la ceguera espiritual. Entonces tenemos el miedo, tenemos la, perdón, la idolatría, después de la idolatría tenemos la egolatría, el ego que podemos levantar, y después tenemos la ceguera. Tenemos la ceguera. Y en esta ceguera, vemos como el versículo 33 se nos informa que con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y esa va a ser la tónica del reino del norte. El reino del norte, que no es de la casa de David, es de la casa de Jeroboam, vive en rebeldía constante. Todos los reyes que nosotros vemos en el norte son reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. No hay ningún rey bueno. Y este rey que en un principio parecía tan prometedor, en un principio parecía aquel que iba a solucionar el problema del pueblo, este rey que parecía tan bondadoso que incluso solucionó temas de impuestos, este rey que parecía tan blando que ya no pesaría su mano sobre el pueblo, al final de cuentas, a pesar de ser este rey que viene de Egipto, que parece ser aquel que nos va a salvar, al final de cuentas no lo es. Es una total decepción, así como cada uno de los reyes que son mostrados en estos libros. ¿Por qué? Porque nuevamente se está creando un anhelo en el pueblo, se está creando un anhelo en el pueblo de Dios por medio de estos relatos. ¿Cuál es ese anhelo? El anhelo por el Dios que vendrá, por el rey que vendrá de verdad a solucionar el pecado del pueblo. Nosotros sabemos perfectamente que ese rey es Cristo, el Rey de Reyes. Por algo él lleva ese título, porque él es aquel rey que viene de Egipto, que viene del pecado, que toma el pecado para sí, que se apodera de ese pecado, lo clava en una cruz consigo mismo, y de esta forma trae salvación a nuestra vida.
Este es el rey, el que cumple toda la ley. Esa profecía que se le dijo a Jeroboam, que si él cumplía la ley, si era fiel, de él saldría el Mesías, por así decirlo. Su reinado sería para siempre, mejor dicho. Lo vemos cumplido en Cristo. Cristo es aquel que cumple la ley. Cristo es aquel que cumple cada uno de los puntos de la ley. Cristo es aquel que permanece fiel, incluso en medio de la prueba en el desierto, cuando Satanás lo viene a tentar. Cristo es el que, que logra cada uno de los elementos de esta profecía, cada uno de esas cosas que nosotros vimos en el capítulo 11, versículo 38 en adelante. Cristo fue aquel que prestó oídos a las cosas que Dios le mandó. Cristo es aquel que permaneció en los caminos del Señor, y no solo permaneció en los caminos del Señor, sino que Él es el camino del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él hizo todo lo que es recto delante de los ojos de Dios. Él guardó los estatutos, él guardó los mandamientos. Él no solo fue el rey conforme al corazón de Dios, sino que él es el corazón de Dios. Y por esta razón es que ahora su reinado es para todo siempre. Y nosotros somos siervos de él en este reinado. Y podemos reinar incluso conjuntamente con él, porque ahora nosotros estamos en Cristo, gracias a esa muerte en la cruz. Ese es el Rey verdadero. Ese es el Rey a quien nosotros adoramos en este momento. Y ese es el Rey al cual nosotros vamos a orar ahora en este momento. ¿Ya? Así que oremos para concluir el tema del día de hoy. ¿Ya? Amado Dios, estamos delante de ti. Agradecidos, Señor. Agradecidos por tu reinado, agradecidos por tu palabra, agradecidos por la obra de Cristo, porque por medio de esta obra maravillosa de Cristo, tu reinado es para todos siempre, tú gobiernas para todos siempre, y al mismo tiempo tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. Así que te agradecemos y te adoramos por ello, porque en este momento ahora nosotros podemos adorarte a ti en todo tiempo, podemos glorificarte a ti en todo tiempo, podemos depender completamente de la obra de Cristo y ser transformados por medio de ella, ser distanciados de la idolatría, ser alejados de la idolatría. Podemos eliminar de nuestros ojos aquellas costras que nos impiden ver la verdad. Y de esta forma podemos verte a ti, podemos ver tu palabra y transformar nuestra manera de vivir. Todo esto lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.